yo no soy psicóloga ni me aproximo, pero entiendo que a veces saca lo peor de nosotros, ¿no? Como también saca lo mejor, pero muchas veces lo peor. Cuando yo veía la admonición y el castigo que le hacían a esta médica que vivía en el piso 8, yo digo, pero esta gente, ¿qué le pasa? Bueno, pero es así. Teresa, para abrir un poco el foco, hay otros sectores sociales que están también tomando decisiones en relación a esta situación crítica que propone la pandemia. Sí. Y cuando uno observa, por ejemplo, que Techín ayer ratifica los 1.500 despidos después de que el propio presidente dijera en público que no lo iba a permitir, se plantea un desafío de poder como pocas veces se vio a cielo abierto. ¿No? Todos sabemos que el poder en Argentina está en disputa entre el sector público y el sector privado. Ahora, nunca se vio de este modo, por lo menos tan patente, diría la abuela. Entonces, ¿cómo se va a resolver esta situación? Porque ahí tenés a Techín desafiando claramente una decisión del presidente de no permitir, dijo él, los despidos. Las palabras de Alberto Fernández tuvieron como dos etapas con esto, ¿no? La primera fue cuando los instó a que ganaran menos, y los acusó de irresponsables, digamos, ¿no? Por esta situación. La respuesta fue un cacerolazo que duró 3 días, porque la gente no es tonta. Y ahora es la segunda respuesta. Bueno, ayer me enteré que Danica en Lavallol también va a cerrar, digamos, pero por parte de Techín en particular es un claro acto de provocación hacia el poder del Estado. Yo no quiero ser imprudente con lo que digo, pero si fuera Techín, trataría de, en una situación como la que estamos, de no provocar el poder del Estado, porque yo creo que hay una revalorización de todo lo que está haciendo el gobierno, como responsable del Estado en estos momentos, que va a merecer sanción de la sociedad en serio. Me parece que hay que seguir poniéndose fuerte con estos intereses en particular. Algunos ya los conocemos, los vemos todos los días en televisión, cómo marcan la cancha, cómo presionan, cómo aprietan, para decirlo de esta manera. A otros no son muy conocidos, como en el caso de Techín. La gente, la verdad, que no tiene ni la menor idea, digamos, conoce lo que es Techín, pero no tiene la menor idea de qué lado del escritorio está. A mí me parece que lo va a seguir haciendo el presidente de la Nación, y me parece correcto que lo haga. Creo que hay que seguir pensando, porque no es momento para que estos sectores de poder den cuenta del enorme poder que han tenido sobre el Estado para doblarle la mano, ¿no? Teresa, Daniel Tonietti te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Estamos hablando con Teresa García, que es la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La secuencia podría llegar a ser la siguiente, ¿no? Primero fue Techín con los despidos, luego fueron los bancos, que fueron uno de los corresponsables el viernes pasado del caos que se vio. No solo los bancos, pero fundamentalmente los bancos. También hay una corresponsabilidad de funcionarios del Gobierno Nacional. Y luego, en el día de ayer, vimos un episodio de alguna manera, de cómo imponen condiciones o los intermediarios de la venta de alimentos o los productores de alimentos. No sabemos exactamente qué es, porque la verdad que no quedó del todo claro. La cuestión es que estamos viendo cómo diferentes factores de poder, frente a una pandemia que, hasta donde se puede saber a esta altura del partido, es inédita en los últimos 100 años. O sea, lo más parecido que podemos encontrar en términos humanitarios es la fiebre española de 1918. O sea, estamos ante un evento absolutamente novedoso, que supera el crack del 30, que supera la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que supera la crisis del 72, del 2008, la que quieras nombrar, la del 87 y demás. Bien. La pregunta sería lo siguiente, ¿no? Está Techín, los bancos, los productores de alimentos. El sistema privado de salud, que en el medio también revirtieron la decisión del interés público. Está claro que los intereses, llamémoslo corporativos, los del capital, pongámosle el nombre que querramos, están de alguna manera condicionando la política pública. Y pareciera ser, por lo menos por estos casos, es que el Estado corre detrás del problema. O sea, primero despide Techín y después el Estado trata de enmendar.
se produce el caos de los bancos y el Estado trata de enmendar. Se producen los sobreprecios y el Estado trata de enmendar. Pareciera ser, por lo menos por estos casos, por la descripción, es que el Estado está detrás de los problemas y no delante del problema. A ver, si es correcta la descripción de los episodios. Nosotros estamos en el gobierno hace 3 meses, que no es justificatorio de inacción. Lo que tiene que ser es un punto de análisis para poder mirar de qué país veníamos, porque todos estos sectores han sido privilegiados y protagonistas en los 4 años del gobierno de Macri. Tan privilegiados y protagonistas han sido que se creyeron dueños de parte del Estado, ¿no? Cuando uno ve las empresas de servicios públicos, el aumento incesante de las tarifas, etcétera, porque hubo un gobierno que lo permitió. Envalentonados, estuvieron 4 años y siguieron envalentonados. Mientras las cosas estaban calmas no se notaba. Cuando aparece esta pandemia única, y es cierto, luego de la gripe española, de la fiebre española, nunca más existió esto en el mundo, estos sectores lo que se ven es amenazados en esta voracidad que tienen de no parar de ganar, porque lo de Techín ya lo hemos descrito. El sector financiero, los bancos, la gente se enojó, y con toda la razón del mundo, el presidente se enojó, el gobernador se enojó, todos nos enojamos con lo que pasó, porque nos costó mucho llegar hasta donde llegamos. Ahora, muy poca gente sabe que la banca pública, tanto el Nación como el Banco Provincia, digamos, o el Banco Ciudad, mencionaron varias cosas: responsabilidad de los funcionarios, como bien Sí, pero eso dice. es porque el Estado se lo permite, en este caso el ente regulador, el Banco Central, se lo permite. Exactamente, Bueno, por eso digo, hay responsabilidades por parte de funcionarios que han permitido esas cosas, pero lo que es verdad, que como buitres o aves de rapiña están sobre cada situación, y en este caso de esta emergencia social, para ver de no perder y de ver qué otra tajada sacar. Bien lo decía su compañero, el tema de la salud privada pasó lo mismo. Entonces, hoy estamos dando 2 batallas enormes, 3 diría yo. Una es la preservación del Estado como la única cosa que puede modificar esta realidad, o permitir que esto no sea un desastre como lo fue en España, como lo fue en Francia, como lo es en Inglaterra y como lo es en Brasil. Fortalecer el Estado. La otra es cuidar la salud de la gente, porque en verdad con un estado de deterioro era muy difícil hacerse de esa campaña. Y por último, frenar estos intereses. Lo que sucedió ayer, cuando un ministro nacional, después hagamos la valoración que querramos de la función del ministro, pero cuando un ministro nacional en emergencia ve que no puede comprar la mercadería para un conurbano que está demandándola a los gritos, y le imponen condiciones, y en este caso condiciones de precio, más allá que en el medio exista, como dijo Alberto Fernández ayer, alguna responsabilidad, y quien sea se tiene que ir. Pero que yo estoy casi convencida que es absolutamente cierto, que aprovecharon este momento, como lo aprovecharon los bancos, para sacar... Pero Teresa, ¿qué es lo grave? ¿Que le impongan condiciones al funcionario o que el funcionario acepte las condiciones? Porque la verdad, los respiradores con el resto de los países del mundo... No, pero a ver, yo sé que es extremadamente polémico porque se mezclan 2 cosas. Se mezcla la responsabilidad que uno tiene que llevar adelante, más allá de la situación en que le toque, digamos, pero tenés que cumplir con la responsabilidad de gestionar en el Estado, y otra cosa es la transparencia y de lo que se debe. Entonces, mezcladas las 2 cosas es muy difícil analizar, lo confieso. De hecho, hasta a mí se me da difícil. Mire, les voy a hacer una confesión personal que no sé si debiera. Yo ayer, después que sucedió eso, le escribí a Daniel Arroyo. Le mandé un WhatsApp diciéndole, pido discreción porque es con conversación. Estamos saliendo al aire, Teresa. Sí. Bueno, está claro. No, ya lo sé, pido discreción en el sentido que no me pregunten qué. Sí. Okay. Pero yo estoy convencidísima que Daniel Arroyo es un hombre súper honesto. Sobre él, a mí no me cabe la sospecha. Lo que es, la pregunta que sigue siendo es estos sectores de poder
cuánto van a tensionar con el Estado y cómo va a responder el Estado ante estos Bueno, está sectores de poder. tensionando mucho, ¿no? Bueno, se carteliza, echa gente y no retrotrae. Está tensionando. Nosotros tenemos una responsabilidad. Yo creo, mire, esto ya pasó en otra oportunidad con otro sector productivo en este país, que lo recordamos, ¿no? Que fue la 125, digamos, hubo una intento de torcerle el brazo al gobierno, lo lograron por convivencia de cierto sector político. Esperemos que esta vez no lo logren y esperemos que la política esté a la altura de las circunstancias y sean capaces de pelear junto al gobierno contra estos sectores y no los representen, ¿no? Que esta es mi única preocupación. En este contexto, sí, perdón, Teresa, va a ser muy difícil a mi modo de ver imponer el impuesto extraordinario porque van a obtener solidaridades si el proyecto es, por ejemplo, como hoy nos decía el diputado Martínez, de cobrarle un impuesto extraordinario a las personas que cobran o tienen patrimonios por encima de los $2 millones. Sí. Que no son las 50 principales familias, ¿no? No. ¿Ves posible que se avance en un proyecto, como ayer sugirió el presidente, de impuesto extraordinario a las 50 principales familias? Yo, a ver, si lo veo posible, estoy pensando en este momento. Sí. Yo conozco mucho la oposición, la conozco desde la legislatura y ahora la conozco desde la provincia. Que yo, en el mes de enero, en la provincia de Buenos Aires, la opinión bregó por los cableoperadores y por los administradores de los puertos, y nos volcó la fiscal impositiva en 10.000 millones. Hay un punto en que ellos representan también esos intereses. Me parece a mí, pero esto es intuición casi, que en estas circunstancias es muy difícil que lo puedan hacer desembosadamente. Si bien lo escuché a la Kunz anoche, saliendo a protestar contra el impuesto, pero van a tener que explicar que están defendiendo a los más poderosos, no al Estado. Y me parece que va a ser al menos una discusión interesante. Yo tengo esperanza que el impuesto salga, pero esto es a título personal. Tengo esperanza que salga porque va a instalar un debate interesante. Hoy hay gente que producto que no tiene la changa, no tiene para comer, está pendiente de un bolsón de mercadería del Estado. Y hay otros tipos que se dan el gusto, como estos, de tensionarle al Estado a cuánto le va a vender el kilo de fideos. Entonces esa discusión ya está siendo muy visible. Así que me parece que por ahí hay posibilidades de imponer sobre esto. No sé, no entiendo en materia impositiva, entiendo de materia legislativa. Supongo yo que se las van a ver en figuritas, decía mi mamá, aquellos que no quieran acompañar esta decisión del Estado. Pues además el Estado necesita recaudar. Y en todos los países del mundo los que más tienen están poniendo. ¿Qué le pasa a los que más tienen en nuestra Argentina, no? Teresa, como siempre, un gusto conversar con vos. Un beso grande, un abrazo. Un beso. Hasta luego. Teresa García, ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Muy activo.